Bueno, pues aquí estamos de nuevo, Sara. Hola, Patricia. Para todas las que ya nos habéis escuchado muchas veces, hablando de todos estos temas de interés alrededor de la mujer, de la fertilidad, estamos aquí con Sara León, nuestra enfermera matrona especialista en todo este tipo de temas y además, coordinadora hoy en día de la formación a todas las matronas de España. Bueno, a las que quieren. A las que quieren, a través de FUDEN, acudir a vosotros pues para formarse a muchos niveles. Y esa mujer que es la que muchas veces nos encontramos cuando vamos a la matrona, ¿no? Que parece que es la que realmente está en contacto con el caso final, pues intentamos que les llegue toda esta información. Y bueno, pues hoy vamos a hablar con Sara de patologías. De hecho, vamos a hablar de una en concreto y vamos a hacer una sección de diferentes patologías relacionadas con el aparato reproductor femenino que muchas veces son, y voy a decir entre comillas, la causa del problema de fertilidad al que nos vamos a enfrentar, o nos dicen que es más difícil que concibamos un hijo, que podamos tener un embarazo de forma normal o natural teniendo este tipo de patologías. Entonces, bueno, hay muchas, las vamos a ir tratando en diferentes días. Y hoy en concreto vamos a hablar de la endometriosis. ¿Vale? Es algo que padecen muchas mujeres. De hecho, creo que tú en su momento tuviste. Sí, curada actualmente. Curada actualmente. Esta yo creo que es cura. Exacto, esta creo que es la primera buena referencia que podemos tener, una endometriosis curada. Porque no todo es 100% categórico en los diagnósticos, y esto es importante porque viene además de una persona que está muy formada en esto y que además lo ha sufrido y padecido y solucionado en ella misma, vaya. Que para muestra un botón, para muestra un botón que se dice. Sí. Entonces, bueno, pues primero vamos a hablar de en qué consiste esto de la endometriosis y después veremos cuáles son las causas físicas, las consecuencias físicas, la posibilidad de que eso desaparezca. ¿Por qué? Y también cuáles son las emociones que están relacionadas con esto. Y bueno, pues todo ello para que se conozca más sobre la patología y también para que las mujeres que lo tienen y las que no, o que en un momento les han podido decir que pueden padecerlo, pues que vean con qué puede estar relacionado, y también un halo de esperanza a que no tiene siempre por qué ser para siempre. Sí. ¿Vale? Muy bien. Así que bueno, cuéntanos qué es esto de la endometriosis. Pues mira, Patricia, la endometriosis es una de las enfermedades ginecológicas a día de hoy más frecuentes en la mujer. Y digo a día de hoy porque es una enfermedad de nuestra sociedad actual. Y eso ya da alguna pista, ¿no? Los posibles factores, ¿no? Que existen alrededor de esto del fantasma, ¿no? de la endometriosis, ¿no? Porque es una enfermedad un poco como desconocida, da bastante miedo. Es decir, es unas enfermedades ginecológicas, diríamos, un poco de la tercera dimensión, ¿no? Y ya te digo que muy de la sociedad actual. Luego veremos. ¿Por qué dices eso? ¿Porque hace años no había endometriosis? Por lo menos no documentada como tal. No documentada como tal. Hombre, también es cierto que actualmente pues hay más revisiones ginecológicas. Claro, tenemos más investigación, claro, entonces... más... todo, más diagnóstico, más estudio, y también es verdad que podemos tener constancia de síntomas, de patologías, de cosas que antes, pues, como tú bien dices, no se sabía. No se sabían. Pero bueno, tu experiencia es que está relacionado con la... Mi experiencia es que sí. Vale. Luego, si quieres, al final hablo un poco de mi experiencia personal Claro. y de la conclusión a la que yo llegué con esto de la endometriosis. Muy bien. Por si puede apuntar sobre todo para alguien o para algún caso en particular. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es una proliferación, voy a decirlo así, intentar utilizar palabras un poco así llanas, ¿no? Para que se entienda. Es como una proliferación anómala del propio tejido uterino. Es decir, el útero está dividido por una serie de capas y hay una capa que es la capa interna que se llama endometrio, ¿no? Bueno, pues el endometrio tiene unas características. Ese endometrio todos los meses sangra. Que nos venga la menstruación cada X tiempo, ¿no? Y está sujeto a una serie de cambios hormonales. Es como, por decirlo de alguna manera, el tejido uterino, o sea, la parte del útero más sujeta, ¿no? A los cambios hormonales. A lo largo del ciclo van pasando cosas y en un determinado momento incluso puede llegar a sangrar, ¿no? Como es en el tema de la menstruación. Bueno, pues imagínate que las células de ese tejido endometrial se implantaran en otros lugares del cuerpo.
Ujú, Por ejemplo, en el ovario, por ujú, ejemplo, en la trompa, ujú, por ejemplo, en otros lugares del útero, en otras capas del útero, ujú, no en la capa interna, ujú. por ejemplo, en el abdomen, por ejemplo, casos muy extraños, incluso a veces en las glándulas lacrimales. Que eso ya, evidentemente, Eso ya ya es son la casos, excepción. la excepción. Pero bueno, que La existe para excepción, que sí, sí, veamos sí, hasta dónde sí. puede llegar Hasta dónde esa... puede llegar, efectivamente. Ujú. Pero sí, por ejemplo, a Lo normal es nivel en tejidos y en sí, órganos eh, ginecológicos y que o que rodean, están alrededor. Pues efectivamente, están entiendo que rodeando. vejiga, quizá, toda Exacto, esa zona. abdomen, todo eso, efectivamente, intestinos Ujú. incluso, pero bueno, esos son los casos más graves, ¿no? Lo habitual son ovarios y trompas. ¿Vale? ¿Y qué pasa con ese tejido endometrial? Pues que está sujeto a los mismos cambios hormonales que el tejido endometrial per se, Ujú, con lo cual a lo largo del ciclo hormonal pues crece, sangra, etcétera, etcétera, con lo cual pues puede producir dolor, por ejemplo, porque si tú, por ejemplo, tienes el tejido endometrial, lo tienes, imagínate, en el intestino, ujú, cuando ese intestino sangra, el líquido, la sangre cae a un sitio que se llama el peritoneo, bueno, que es ujú, una capa del intestino que duele muchísimo cuando hay líquido ahí. Entonces, por ejemplo, puede producir mucho dolor. O, ujú, por ejemplo, en el caso de cuando se implanta en el ovario, puede producir una cosa que se llaman los quistes de chocolate, ujú, que son unos quistes que sangran también, también produciendo mucho dolor. Es decir, que es una enfermedad que está muy asociada al ciclo menstrual de la mujer. ujú. Vale, y que como es ese mismo tejido, pues según va cambiando todo ese ciclo, van cambiando ese tejido donde se haya salido. Implantado, no se había implantado, Ujú, correcto. Tiene unas características un poco como cancerígenas, ¿no? Es decir, ujú. ¿En no, qué no es un sentido? Sí, cáncer, sí. ¿no? Pero date cuenta al final que es como que hace implantaciones, ¿no? Es como que hace como metástasis realmente, o Ujú. sea, Sí, no que hay una parte celular que va a otro que va a lugar. otro lugar. A la Entonces, vejiga, al exacto, ovario, a exacto, otra zona del útero, a exacto. una trompa. No tiene características de tejido maligno, pero sí tiene Ujú, un comportamiento un poco maligno, ¿no? Por ujú, decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, ujú. ese es un poco el... Vale, cuéntanos cómo influye esto de la endometriosis en la fertilidad. Pues mira, en función de dónde se implante, evidentemente, imagínate, ¿no? Se implanta en la trompa. Ujú, Hay un tejido endometrial implantado dentro de la trompa. Claro, ese tejido endometrial crece, sangra, de alguna manera hace a esa trompa no funcionante. ujú. Ya Si no tú, podría llegar ese punto en el que el eso óvulo del es, ovario y el dificulta. espermatozoide en la trompa ya no hay Exacto, esa... no hay permeabilidad. Entonces hace Ujú, cicatrices, además, bueno, en fin, ujú, que hace que esa trompa no sea una trompa permeable, ujú. no esté abierta, por decirlo de Pero alguna bueno, si solo manera. afectara una, pues tendríamos la otra. Como Tendríamos si... la otra, pero bueno, ya habría un Sí, 50% sí, no, claro, de esto es como cuando por posibilidades, ver claro. realmente cómo afecta. Exacto, o sea, nunca te dicen que la endometriosis sea causante directa de la infertilidad, ¿no? Pero sí que se que es un Dificulta, factor. claro. Eso, Ujú, ujú. efectivamente. Y a un ovario, A por un ovario, ejemplo. por ejemplo, claro, imagínate, ¿no? El ovario tiene una estructura determinada, entonces si hay una parte de ese ovario que está ocupada por un quiste de chocolate, Ujú, esa parte es no funcionante ujú, tampoco del ovario, con lo ujú, cual imagínate si tienes quistes de chocolate en los dos ovarios, pues hay mucha parte de esos ovarios que no están funcionando de manera ujú, normal, con lo cual, bueno, evidentemente se alteran los ciclos, se ujú, altera todo, claro. O imagínate, por ejemplo, que lo tienes en una parte del útero. Entonces, claro, ese útero igual exactamente, o sea, deja de ser un poco de alguna manera funcionante. Es decir, ujú. al final lo que hace la endometriosis un poco Para, es estorbar. ujú. Para Estorbar implantar a sería la también un implantación o problema. para la ovulación también, en el caso de si estuvieran los ovarios. Vale, pero en ningún caso es una imposibilidad No, total. no, nunca, Vale, nunca. nunca eso. Nunca Sí es que una puede ser un imposibilidad. impedimento en el sentido en el que pues, puede ser más difícil la ovulación, con lo cual pues también más la fecundación, Claro, en también puede general. ser más difícil la implantación, también puede ser Exacto. más difícil el viaje, El ¿no? A través de la trompa viaje, uterina, claro. pero No, no es nunca una causa, es decir, usted no se puede quedar embarazada porque tiene no, endometriosis. no, a no ser Vale. que justo las dos trompas estén afectadas y Mm. además se hagan pruebas y se vea que esas trompas están... Es decir, Que es... no como tal te van Vale, a decir. vale. Que eso es, bueno, Es un son... factor de riesgo, Sí. pero no es... ¿En qué medida se puede buscar una causa de la endometriosis? Pues mira, una O sea, causa... vosotros qué decís, una mujer que tiene endometriosis, ¿cuál es la causa? No ¿Cuál hay. es la parte que se dice, oye, mira, pues esto es No hay una causa debido única. a...
No hay una causa médica. Ajá. No la hay. Vale, aparece de repente. Aparece de repente, efectivamente. No se sabe Entonces ahí cómo es y por donde qué. viene ya la parte esta, ¿no? Que hablábamos de por Ujú, qué en el mundo actual, ¿no? O sea, por lo ujú. menos lo que yo pienso, lo que Esa he parte leído, ¿no? medioambiental o esta parte Sí, social, sobre todo. que hoy en día hay muchísimo estudio y además estamos, yo Mm, eh, tengo la suerte de recibir una información de estudios que están haciendo investigación bastante serios ujú, respecto a cómo influye en el cuerpo, en la biología, el comportamiento en cuanto a los hábitos sociales, a bueno, pues todo lo que tenemos hoy en día. Y es impresionante ver cómo ujú, está directamente relacionado, ¿no? Luego hablaremos también de la emoción y el pensamiento concreto, pero por supuesto del comportamiento, de los hábitos, de lo social que tú dices. ujú. Entonces, bueno, cuéntanos ¿En qué tú crees, cuáles no? son las hipótesis Las de hipótesis causas de causas. que tienen que ver con la endometriosis. Parece que hay un perfil de mujer. Ujú, Que eso ya, y además eso sí que está en la literatura, es decir, ujú, no es algo, hay un perfil de mujer, generalmente suelen ser mujeres, pues como, por decirlo de alguna manera, ya, ¿no? O sea, mujeres hacia afuera, ¿no? Mujeres empresarias, mujeres con dotes de mando, es decir, con más en el mujeres comportamiento trabajadoras, masculino, más, sí, más en el exactamente, hacer, en en el el yang, hacer, en no tanto esa en el parte. sentir, sino exactamente en el hacer. Y yo creo que de alguna manera sí que es real, ¿no? Porque yo creo que la endometriosis es una falta de reconocimiento, ¿no? De tu parte femenina. Ujú. Yo hablo de mi caso Sí, personal, sí, ¿no? claro, En, hablemos de. en mi caso, yo cuando me curé de la endometriosis, cuando me reconcilié con mi Ujú, parte femenina. Yo era una mujer muy ujú, masculina en mis maneras, incluso en mis relaciones, en la manera en la que yo me veía, en la manera en la que yo me concebía, ¿no? Era ujú, una parte muy masculina, el origen donde esté, ¿no? ujú. Pero era así. En el momento en que yo Estabas un me... poco fuera de ti en lo femenino. Exactamente, el femenino lo tenía pequeño, ¿no? Yo era Ujú, muy... Entonces, cuando yo me encontré con esa parte femenina, cuando empecé a disfrutar de mi parte, de mis ciclos hormonales, cuando empecé a ujú, descubrir toda la información que tenían ujú. para mí, es decir, cuando dejé de renegar, ¿no? ¿Cómo era tu endometriosis? Mi Era. endometriosis era ovárica. Ujú, Ovárica. Ovárica, sí, ovárica principalmente. No sé si ujú. habría más focos, pero básicamente era Lo que ovárica. De hecho, tenías pasé diagnosticado era por ovárica. quirófano, quiero Ujú, decir, para sí. quitarme un quiste de chocolate y Ujú. sentí la mirada del ginecólogo diciéndome tienes que quedarte embarazada ya porque esto Sí, no, yo no va todo a viví, ser. ¿no? Todo Exacto. eso en mis propias Ujú, carnes. Entonces, bueno, hubo una transformación en mí y ya te digo que empecé a reconciliarme empecé a disfrutar, ¿no? de esa ujú. parte femenina y desapareció. Sí. Curiosamente desapareció. Bueno, desde mi trabajo en psicobiofertilidad, que lo que trabajamos es un poco esa emoción y ese pensamiento completamente inconsciente que tiene que ver con el síntoma, pues ya sabes que siempre buscamos por qué lo que nos ocurre en la biología es una solución, Ajá. ¿vale? Entonces, ¿por qué la endometriosis en un momento dado puede ser una solución? Ujú. Mm, Si la biología hace algo que nosotros no podemos hacer fuera, tenemos que pensar que hace la endometriosis. Y como tú bien has dicho, es el tejido del útero, que es Ujú, de donde endometrio. Ujú. se instala un hijo, Exacto. ¿vale? Y donde se desarrolla y donde crece, es lo normal, el Ujú. lugar normal de vida. Entonces ahí jugamos con unas emociones que se salen de lo normal. Ujú. Es decir, tener un hijo no es lo normal en esta familia, no sin estar casados. ¿Qué es lo que está fuera de la norma? ¿Qué es lo que está fuera de su sitio? Ujú. Con eso trabajamos. Ujú. ¿Qué es lo que está fuera de su sitio? A veces es la relación de pareja, a veces es que no están casados, a veces es que no tiene cabida en esta familia, Ujú. o de esta forma, o no tenemos el lugar para el niño en esta casa. Ujú. En esta casa vivimos en un... he tenido una mujer, bueno, tenía más de una, pero me está viniendo ahora en la cabeza una, en el que vivían en un apartamentito muy pequeño y ella, su obsesión es que no había sitio para el niño. Entonces su endometrio buscaba el sitio fuera que no había dentro y Ujú. lo hacía pues en lo biológico porque ella fuera no le encontraba la solución, no expresaba esa emoción, no encontraba la forma y la biología hace lo que a veces no podemos hacer fuera. Ajá. Y la verdad es que trabajamos con esa emoción y la forma de vivirlo ella. Luego a veces eso es un desencadenante, pero tiene programas detrás, ¿no? A veces nosotras mismas no hemos tenido ese sitio en la familia, hemos sido un hijo rechazado, que no se le ha Ujú. dado su lugar porque es la
quinta de 6 hermanos, porque es de otro padre, porque en fin, aquí luego hay historias detrás, incluso en nuestra propia familia, de padres biológicos o no, o en nuestro trasto generacional, que tienen mucho que ver con esto. Y bueno, la experiencia nos demuestra que cuando trabajamos este tipo de emociones, la endometriosis remite de una forma muy rara. Y mágica. Así que es parte de nuestro estudio y nuestra investigación ver, pues documentar casos y casos en los que ocurre, porque un día podremos demostrar cosas, porque la ciencia siempre va después de la experiencia. Exactamente. Así que bueno, me alegro mucho de que hayamos podido aclarar muy bien en qué consiste esto, que la verdad es un síntoma bastante sencillo cuando físicamente se ve cómo funciona. De darle un sentido emocional y de pensamiento de qué es lo que puede haber detrás de ello, y también pues esa esperanza de que se quita en muchas ocasiones, y también de que tanto con ello como sin ello pues bueno, podemos quedarnos embarazadas, ¿no? Que para la fertilidad es verdad que es un impedimento en algunas ocasiones, pero que no lo imposibilita para siempre. Exacto. Así que bueno, pues nada, con esto acabamos nuestro testimonio, nuestra explicación y nuestra clase y nuestras aclaraciones sobre la endometriosis, y esperamos pues que hayamos podido ayudar a muchas que seguro que se hacían preguntas sobre este pequeño o gran síntoma o enfermedad, y que nada, que les sirva. Así que muchas gracias, Sara. A ti.